personas bonitas, ¿cómo les va el día de hoy? Espero que les vaya muy bien, porque yo estoy súper bien. Y en este video les quería enseñar una cosa súper fácil, es súper todo y súper bonito, que sabe súper rico y es súper todo, lo supera todo. Y se las quería compartir porque de verdad que eso está súper fácil. Y yo me quedé, ¡ah, por Dios! Cuando lo vi. Y vi otros videos, pero los otros videos eran mejores. Pero yo siento que este es como que tú lo de verdad lo tienes en casa, porque les juro que no fui a comprar nada. Y si no lo tenía, lo sustituía por otras cosas. Así que espero que ese video les guste un montón. Tener en cuenta que los ingredientes que use no es necesario que tú los tengas, porque los puedes suplementar con un montón de cosas que tú debes tener. Te voy a mostrar los ingredientes que se necesitan para hacer este cupcake. Se puede. Necesitamos un huevo, 3 cucharadas de aceite, 4 de harina integral, 3 de chocolate o el sabor que quieras, 3 de leche, azúcar al gusto de cada quien, polvo para hornear o levadura también. También una taza cualquiera. La preparación es de lo más fácil. Primero agarras el huevo, lo rompes y todo lo que trae el huevito adentro se lo echas. Después vas a agarrar una cuchara sopera y con eso lo revuelves. Luego echas 3 cucharadas de azúcar. Igualmente 3 cucharadas de aceite. Tú puedes usar cualquier tipo de aceite que haya en tu cocina. También ponle 3 cucharadas de leche. Si no son exactas, no hay problema, eso no importa. Después le pones las 3 cucharadas de chocolate o el sabor que tú hayas elegido. Con una cuchara lo revuelves bien hasta que no queden grumos. Después 4 cucharadas de harina integral. Primero echas 2 y luego lo revuelves. Luego vuelves a echar las otras 2 y lo revuelves para que así se te haga más fácil revolver. Y por último, un cuarto de polvo para hornear. Esto solo es la puntita de la cuchara. Y revuélvelo bien, porque si dejas algún grumito feo, luego puedes haber ácido en tu mezcla. Así que mézclalo bien. Llevaremos nuestra mezcla al microondas y de ahí lo vamos a programar por 3 minutos. Y listo. Sacaremos cuidadosamente con un tenedor para que no se nos vaya a romper. Y entonces les haré un truco de magia. ¡Listo! Hemos terminado nuestro platillo. Y eso fue todo. Tú decóralo como tú quieras. Y si la vida te da un cupcake, cómetelo. Y listo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón y que si lo pueden hacer, si lo hagan, porque de verdad suscribirse en el botoncito rojo de ahí, para eso sirve. Sí, no olviden darle like al video si quieren. Y compartir este video con todos sus amigos. Y si quieres que hable de alguna cosa en especial, o algún video en estas vacaciones, o no sé, alguna travesura, solo déjalo en los comentarios. Super mastático día de telepática de comida.